Buenas noches, profesor. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el mapa conceptual para la información financiera. Mi nombre es Heidi Stephanie Mantilla Lázaro y vamos a abordar los temas no como objetivo de la información financiera, también las características cualitativas de la información financiera útil, los estados financieros y la entidad que informa y también los elementos de los estados financieros. El marco conceptual, en este caso, va a describir objetivos y conceptos para la información financiera. Tiene como propósito ayudar al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para poder desarrollar nuevas normas NIF. Además, también poder desarrollar nuevas políticas en caso de que haya un caso atípico que no se ajuste a estas normas establecidas. Como también comprender y desarrollar y interpretar también estas políticas y estas normas establecidas. Los objetivos en este caso es proporcionar información a los inversores, los prestamistas y a los creadores para que puedan tomar decisiones en cuanto a su inversión, en cuanto a la plata, al dinero invertido, ¿no? Que pueda inyectar en la empresa. También es importante aclarar de que esta información financiera que van a recibir no es una eh, información exacta que digamos, o no es un dato exacto, es un dato aproximado. Y de acuerdo a este dato aproximado, van a poder tomar decisiones, ¿no? Quizás van a poder invertir más o quizás van a tomar una decisión un poco más riesgosa. También tenemos las características cualitativas útiles, que se dividen en mejora continua y fundamentales. Estas fundamentales van a poder ayudar, ¿no? Van a poder mejorar o van a poder apoyar, mejor dicho, en la mejora continua. Tenemos en la mejora continua a los relevantes, a la información relevante y información de representación fiel. La información relevante quiere decir que es importante para la empresa para que pueda tomar decisiones. Y la representación fiel quiere decir que sea información confiable. Las fundamentales, por otro lado, quiere decir que sea, en este caso tenemos la comparabilidad, que quiere decir que vamos a comparar un periodo con el otro, es decir, supongamos el 2018 con el 2019 o viceversa, para poder comparar, ¿no?, cómo ha ido la empresa, si ha ido mejorando, ha ido empeorando, y de acuerdo a ello se pueden tomar decisiones también. La comprensibilidad quiere decir que esta información tiene que ser clara, precisa, para que se pueda entender. La verificabilidad quiere decir que esto tiene que tener ciertos detalles de que realmente es una información confiable. Y la oportunidad quiere decir que esta información tiene que darse en una oportunidad en la que realmente se necesite, ¿no? Antes de tomar una decisión quizá riesgosa en la que no se sabe si es que podamos invertir o no, en el caso de un inversor. Esta información va a ser sumamente útil. En los postulados básicos tenemos a los que se identifican y delimitan y también tenemos a las operaciones y su representación. En la sustancia económica quiere decir que el registro contable de la transacción debe basarse en la naturaleza más que en la forma en que se concrete, ¿no? Eh, como por ejemplo se puede ejemplificar, ¿no? De que quizás un inversor quiera invertir de forma temporal, no de forma permanente. Entonces, para ese tipo de casos se hace un contrato o una cuenta distinta, ¿no? En la que el inversor prácticamente, o si no, mejor dicho, la empresa va a terminar debiéndole a este inversor cuando el inversor decida salirse y cuando haya recuperado lo invertido. También tenemos a la entidad, que quiere decir que, por ejemplo, los gastos de la entidad de la empresa, tienes gastos, obligaciones que pagar, ¿no? Entonces, no se pueden combinar los gastos que tenga esta empresa con los gastos que tenga un inversionista, no quizás en sus gastos de servicio, en su gasto de su casa. Estas cuentas tienen que estar totalmente separadas, no se pueden combinar. Tenemos también el negocio marcha, que quiere decir que con una empresa seguirá operando indefinidamente, se asume que la empresa va a seguir operando indefinidamente. Entonces no se puede hablar de una liquidación, no se puede hablar de que vamos a rematar los bienes para poder pagar nuestras obligaciones, porque se supone que sigue en operación. Como también tenemos el devengado contable, que quiere decir que se debe registrar la transacción en el momento en que ingrese la mercadería, ¿no? Independientemente de cuándo se pague o cuándo se cobre.
Tenemos también la asociación de costos y gastos, y quiere decir cuando los costos y los gastos deben registrarse con el ingreso de generación, con el mismo ingreso, para poder calcular la utilidad, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un caso de fabricación de manufacturería, ¿no? Y tenemos que restar el costo de producción con el costo de venta. Y ahí se puede determinar, ¿no? Cuándo fue la ganancia útil. Tenemos también la evaluación, que quiere decir cuando deseamos elaborar el costo de producto y se debe considerar todos los gastos, ¿no? Es decir, cuando podemos realizar o elaborar una gaseosa y podemos determinar los gastos que se pudieran involucrar, ¿no? Los químicos, los colorantes, el endulzador, el envase, la etiqueta, la marca, etcétera. Todos esos gastos, al final, cuando ya está en venta el producto, ya se determina el precio. La dualidad económica quiere decir cuando hay un debe y un haber. Es decir, que cuando ingresa un dinero, si pongamos que vamos a hablar de un préstamo, ingresa el dinero a la empresa porque nos va a ayudar en el ámbito que nosotros requiramos, pero también va a haber un debe en el que vamos a deber a la empresa, ¿no? En este caso el banco. Vamos a deber a la empresa y en ahí es donde se da, ¿no? La dualidad económica. Y también tenemos la consistencia, que quiere decir cuando un bien se deprecia en el tiempo. Entonces, el motivo en que se deprecia este bien, ya sea no una camioneta, que se va a depreciar de modo en cuando lo vamos utilizando los kilómetros recorridos. Entonces, de acuerdo a esto, la camioneta ya tiene un tiempo de vida útil. Cuando se quiera cambiar este motivo, es decir, los kilómetros, se tiene que fundamentar para poder determinar el por qué. Y de acuerdo a ello se puede modificar. Como también tenemos los elementos de los estados financieros. Bueno, los elementos de los estados financieros quieren decir los activos, que en este caso los activos es todo efectivo, ya sea dinero, sea bien inmueble, sea mercadería. Tenemos también los pasivos, que en este caso son las deudas que tengamos con el banco, deudas que tengamos con la SUNAT, no para pagar nuestros impuestos, con la municipalidad, etcétera. El patrimonio es todo nuestro capital, es decir, lo que invierte los inversionistas más el capital propio que tengamos. Además, tenemos el ingreso, que es el dinero en efectivo que ingresa, y el gasto, que se refiere a los gastos, más que todo los servicios, como luz, agua, alquiler, etcétera, ¿no? Y eso sería todo por mi parte. Gracias.